Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la biomecánica e higiene postural y parte de la funcionalidad de la columna vertebral, más que todo en el área cervical. Bien, primero vamos a ver que ahora se determina raquis cervical al segmento de la columna vertebral del área superior. Que esta vamos a hablar sobre las generalidades que podemos encontrar en ella, cómo podemos dividirla. Y esta imagen es un poquito del segmento que vamos a encontrar ahí. Vemos que las dos primeras vértebras cervicales se denominan C1 o C2, o la primera atlas y la segunda axis, que son las únicas dos vértebras que se diferencian del resto. Pero hay que tener en cuenta que en cada segmento vertebral, ya sea cervical, dorsal o lumbar, las dos primeras vértebras de inicio y transición tienden a parecerse un poquito más a las condescendientes, es decir, C7 va a tener a parecerse un poquito más a una vértebra torácica, porque ya va a ir cambiando su morfología mientras que van bajando. Tenemos aquí diferentes tipos de vista del raquis cervical. Aquí podemos observar lo siguiente. Bueno, primero la disposición de las vértebras y su distribución facetaria, que en la primera imagen de la izquierda, que la vemos de lateral, vemos que hay como una angulación de 45 grados desde C2 hasta C7. Vemos que en las primeras dos vértebras, en axis y atlas, tenemos una disposición diferente de diferentes ángulos que son de 30 grados. Ya más adelante vamos a hablar por qué, pero aquí es para que vean un poquito cómo es la distribución y nos vamos asimilando un poquito en qué vamos a encontrar en la columna cervical. Vemos que su disco intervertebral es un poquito menos denso, y esto es debido a que en la columna cervical no se genera tanta presión. O sea, el disco no tiene que estar necesariamente muy grande porque no vamos a aguantar demasiadas cargas. Ya. Y esa disposición en 45 grados es la que nos permite una amplia cantidad de movimiento. O sea, la columna cervical de todos los segmentos de la columna vertebral son las que presentan más movimientos en todos los ángulos. Vemos que en la parte de atrás, en la última imagen acá de la derecha, vemos que hay un proceso espinoso. La única vértebra que no presenta proceso espinoso es la primera, que es atlas, y de ahí a las subcondescendientes por debajo van presentando un proceso espinoso. Pasamos a su división funcional, que la vamos a dividir en dos: en la raquis superior o suboccipital, y aquí vamos a contar C0, el hueso occipital, como si fuese C0, C1 y C2, y en el raquis inferior o su división inferior son desde C3 hasta C7. Aquí es para poder diferenciar los movimientos y la artrocinemática que presenta cada uno de los diferentes raquis, el suboccipital o superior o el raquis inferior. Aquí vamos a hablar un poquito sobre las que son las vértebras típicas y atípicas. Bueno, como dije anteriormente, las vértebras atípicas son aquellas vértebras que se diferencian de las demás en su mismo segmento. Listo, no contaríamos como una vértebra atípica una lumbar porque sería típica en su segmento, pero en el mismo segmento las vértebras atípicas serían denominantes C1, C2, axis, atlas, y un poquito C7 porque ya pasaría a parecerse un poquito más una vértebra torácica. Entonces aquí vemos lo que encontramos en la letra A, que es el axis, el atlas. Vamos a encontrar dos grandes carillas articulares que básicamente se soldan con el hueso occipital. Listo, el hueso occipital y el atlas quedan completamente unidos, es como una soldadura. Entonces, donde se mueva el occipital, es probable que se mueva completamente el atlas. Vemos que en la parte anterior, o sea, lo que está arriba es anterior, lo que está abajo es posterior. Encontramos, en vez de un proceso espinoso, encontramos un tubérculo posterior. Tenemos sus surcos, tenemos sus forámenes, que es donde pasan las arterias vertebrales en cada uno de estos. Esa es una de las diferencias de las vértebras cervicales, que presentan estos forámenes en su proceso transverso, que es por donde pasa la arteria vertebral. Listo, que podemos encontrar aquí de una vista lateral. Se logra observar un poquito el tubérculo posterior, que bueno, reemplaza como si fuese un proceso espinoso, y un tubérculo anterior. Listo. Ahora, la más predisponente, que tiene sus dos carillas articulares, encontramos al axis,
que presenta arriba ese proceso odontoides o diente, y vemos que presenta dos carillas articulares. Esto es porque va a chocar directamente con atlas, y la carilla anterior, o sea, anterior choca con atlas y la posterior presenta una pequeña bursa. Esa pequeña bursa, por ahí pasa un ligamento para proteger de que este se ruede hacia atrás y toque la médula espinal. Entonces, la axis presenta dos carillas articulares. Las dos primeras que vemos arriba en el C están en una disposición de 30 grados. Y abajo ya presentan sus carillas articulares inferiores a 45 grados. Entonces, ya por debajo ya va pareciéndose un poquito más al común de sus vértebras. Entonces, esta sería una vértebra típica cervical. Vemos que tiene su proceso espinoso, su leve proceso transverso. No es como que tan predisponente, pero sí se logra demarcar. Y vemos que se encuentran a 45 grados sus forámenes o sus carillas articulares. Sus carillas articulares a 45 grados. Sus procesos espinosos tienen que ir a un poquito hacia abajo, pero donde toquen el proceso espinoso, ahí mismo está el cuerpo vertebral. O sea, no se diferencia mucho como en las torácicas, porque en las torácicas ustedes tocan el proceso espinoso y 2 dedos o 3 dedos por encima se encuentra el cuerpo de la vértebra. Están sus carillas, sus articulaciones, y también están sus foramen donde pasa la arteria vertebral. Entonces, en la osteocinemática encontramos que presenta una disposición de 45 grados en un plano transversal y un plano coronal. Entonces, esto que nos lleva a que nos permite identificar, o que podemos intuir con esto, al presentar 45 grados en esa disposición, nos permite una amplia variedad de movimientos, y esos movimientos van combinados. O sea, al hacer flexión, las carillas articulares, o sea, los forámenes articulares, siempre van en ascendente y en diagonal. Incluso si es hacia atrás, hacia posterior, en descendente y en diagonal. O sea, siempre tiene que hacer movimientos en diagonales. Entonces vamos a ver la flexión cervical. Aquí vemos lo que ocurre. Entonces, al hacer una flexión cervical, que es un movimiento al contrario del lumbar, que es más alto en la flexión. En pocas palabras, al ser una lordosis, porque la cervical presenta una lordosis, ya está predisponente a una extensión. Pero al estar predisponente a una extensión, su flexión debería ser aumentada, porque ya estaría predisponente a una extensión. Pasa lo contrario en la columna cervical. Al estar en una extensión, ellos aumentan la extensión. O sea, su extensión la aumenta un poco más y la flexión está limitada. Mientras que en la columna lumbar, al ser una lordosis, igualmente ya se encuentra en una leve extensión, puede hacer más flexión que su misma extensión. Y esto es por la acomodación de las carillas articulares. Pero entonces, ¿qué pasa en la flexión cervical? Bueno, en la A, que es lo que vemos que pasa entre atlas y C0, que sería el occipital, es que ahí funciona la regla cóncavo-convexa. Hay un rodamiento hacia adelante, o sea, un rodamiento hacia adelante se guían directamente con el movimiento como tal. Si hay un rodamiento hacia adelante, hay un deslizamiento hacia posterior. Pero, ¿qué pasa entre atlas y ASI? Al las dos tener sus procesos a los 30 grados, y al ser casi los dos cóncavos, no es que sean cóncavos, sino que se parecen, se produce un pivoteo hacia adelante, y desde C2 hasta C7 se produce un deslizamiento anterior y superior. ¿Listo? Esto me permite que los forámenes intervertebrales crezcan hacia anterior. Listo, aquí vemos el movimiento. Vamos a pasar ahora a la extensión. Vemos que la extensión aumenta a 80 grados. ¿Y qué pasa? Entonces, entre C0 y C1 existe un rodamiento hacia posterior y un deslizamiento hacia anterior, cumpliendo la ley cóncavo-convexa. Existe un pivoteo hacia posterior y se deslizan las carillas desde C2 hasta C7 hacia inferior y posterior. ¿Listo? Se hace ese deslizamiento hacia atrás. En las inclinaciones cervicales, bueno, aquí
el movimiento que hace C0 y C1 es un poco controversial porque dice que es un rodamiento, pero como tal es como un desplazamiento. Pero vamos a obviar eso, vamos a ir a lo B, que es lo que hace de C2 a C7. Cuando hay una inclinación, básicamente se cumplen dos movimientos. En el lado ipsilateral, o sea, si inclinamos a la derecha, el lado ipsilateral son el proceso transverso de la derecha. Vemos que va hacia inferior, hacia posterior e inferior. Hace como si estuviéramos haciendo una extensión. Y el lado contralateral hace como si estuviéramos haciendo una flexión. Va hacia arriba y hacia adelante. Esto es lo que pasa en una inclinación. Si es del otro lado, pasa igual lo mismo. Vamos hacia inclinación hacia la izquierda. El lado ipsilateral realiza como si estuviera haciendo una extensión y el lado contralateral realiza el mismo desplazamiento como si estuviéramos haciendo una flexión. En las rotaciones es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que entre Axis y Atlas existe un rodamiento contralateral, y vemos en la imagen A que el proceso transverso del lado derecho, vamos a ir hacia el lado derecho, el proceso transverso tiende a ir hacia medial y el proceso transverso contralateral también tiende a ir hacia medial, haciendo ese rodamiento. Mientras que el movimiento que pasa desde C2 hasta C7 es el mismo que vemos aquí en la inclinación. Si inclinamos hacia el lado contralateral va a ir hacia inferior, hacia posterior e inferior, y el lado contralateral va a ir hacia superior y anterior. ¿Listo? Bueno, aquí vemos una de las patologías frecuentes cuando hay como una dismetría de movimientos. Normalmente se hace una flexión, y cuando esta postura, la A, es la que se ve comúnmente cuando están las personas en el área laboral, en videoterminales, que tendemos a hacer una flexión porque el equipo está abajo, pero tenemos que siempre estar mirando recto. Entonces hacemos una ligera extensión o un pivoteo en la columna cervical superior o suboccipital. El otro es un poquito menos frecuente. Ahora vamos a ver los ligamentos que estabilizan esta articulación. Esto que es una parte muy importante porque hay que determinar en diferentes pruebas cuando vayan a hacer pruebas semiológicas. Hay pruebas de miembro superior que si esas pruebas llegan a salir positivas, está contraindicado hacerle terapia manual al paciente. Entonces tenemos que hay un ligamento ligamento largo que recubre toda la parte anterior, que es el ligamento longitudinal anterior, y aquí vemos en la parte de atrás es el longitudinal posterior. Esto es posterior, lo que vemos atrás en el lado izquierdo, y vemos que quitamos los procesos espinosos de C2, de C3, quitamos el tubérculo del atlas, del axis, del atlas y axis, y vemos el ligamento longitudinal posterior. Al quitar ese ligamento longitudinal posterior, vamos a encontrar una vista interna de lo que es axis y su espina o proceso ontoides, como está recubierto. Entonces vemos que pasa un ligamento cruciforme que se divide en tres ramas, una longitudinal superior, longitudinal inferior. Y este me permite que al ver aquí la imagen de la derecha vemos que está el proceso ontoides. Por la mitad del ligamento hay una pequeña bursa, en la imagen no se logra observar, pero lo que me permite es que cuando hay movimiento, si ese ligamento se llega a romper, puede tocarme la médula espinal, o sea, un golpe o un mal movimiento. No sé si se han dado cuenta que le dicen que se golpeó la cabeza o tuvo un accidente y tratan de limitar lo más que se pueda los movimientos cervicales. Es porque debemos identificar si el ligamento cruciforme y los ligamentos alares que me mantienen al diente del axis estable no se ha movido y no ha chocado con la médula espinal, porque puede romperla. En pocas palabras, puede romperla. Entonces, cuando se entiende hacer también movilizaciones o tracciones, vemos que los ligamentos alares estabilizan la rotación. Entonces son contralateral. Entonces si yo hago una movilización al lado derecho y traqueo la espalda, o sea, traqueo la columna y llego a romper el ligamento alar, se va a romper el ligamento alar izquierdo.
porque al moverse a la derecha el izquierdo llega a tensionarse para evitar el movimiento excesivo. Entonces eso deberíamos tenerlo en cuenta en el momento de desplazar la columna cervical. La musculatura, bueno, aquí vemos una vista un poco general de la musculatura, de los músculos que intervienen como tal en la parte anterior lateral. Entonces vamos a ir un poquito a la parte anterior de los músculos que técnicamente ayudan a la flexión. Sería el esternocleidomastoideo como principal. Pero también encontramos músculos que juegan papeles importantes en la respiración. Podemos encontrar aquí el esternocleidomastoideo y sus dos ramas. Vemos que tienen una rama external, clavicular. Tenemos en la parte superior los músculos digástricos. Tenemos el miloioideo, el estiloioideo, esternoioideo, el esternotiroideo. Encontramos estiloioideo, el homoioideo, escalenos, trapecios, una varia función muscular anterior. Lo más importante son estos: la musculatura posterior en su parte superficial. Tenemos el músculo complejo mayor, el músculo trapecio que lo cercionamos, el esplenio de la cabeza cercionado, el esplenio del cuello está acá abajo, músculo complejo mayor. Son músculos que me ayudan a la estabilidad como tal de la columna, pero más que todo a la extensión, ¿okay? Porque la estabilidad se encargan estos músculos. Los músculos profundos, tenemos el recto posterior menor, recto posterior mayor, que ayudan a la extensión de cabeza solamente de columna cervical superior o occipital. Tenemos los músculos oblicuo inferior, oblicuo menor, que más que todo ayudan a una rotación ipsilateral. Bueno, solamente el oblicuo menor, el oblicuo mayor técnicamente queda insertado en su misma cara, entonces por electromiografía es direccionado a un músculo sensitivo, prácticamente un músculo ligamento, si se podría decir así, que genera bastante propiocepción, o sea, la ubicación del cuerpo en el espacio. Tenemos aquí que cuando hay cierto desplazamiento vertebral, la arteria vertebral se mueve en el lado contralateral, es decir, vamos a movernos a la derecha. Si hacemos una inclinación a la derecha, la vértebra del lado ipsilateral se tiende a estirar. Y esto que estamos viendo es lo que pasa en el lado contrario. Si vemos a la derecha, esto está pasando en la izquierda. Vemos que cortamos un poquito el flujo. Entonces, tenemos un 100% de flujo sanguíneo en las dos vértebras y 50 y 50 de cada lado. Al hacer este movimiento cortamos aquí a un 25%, entonces el otro lado tiende a expandirse y tiende a cubrir el 75%. Esta es una patología que se denomina el test de Klein o la movilización de columna cervical para la arteria vertebral, y es importante realizar estos tests antes de prescribir un procedimiento fisioterapéutico, porque vamos a determinar si el paciente presenta disminución del flujo sanguíneo. Tenemos aquí una imagen de algunos ejercicios que se pueden realizar, o estos ejercicios serían dependiendo del compromiso que tenga la persona. Ahí, por ejemplo, en esta diapositiva vemos aquí que entre los recto posterior mayor y oblicuos hay como un triángulo. Ese es el triángulo suboccipital. Compromiso o compresiones de esos músculos me alteran el nervio occipital que pasa por ahí, y esto me presenta dolores irradiados de cabeza en la parte occipital, que a veces es muy común en personas que siempre presentan este movimiento. Vamos a poner acá este movimiento de acá, donde hace una extensión manteniéndome comprimido esos músculos, los recto posterior mayor y oblicuos, los mantienen siempre tensionados. Entonces esta posición genera dolores bastante comunes de cabeza y se tiende a trabajar en el músculo trapecios o musculatura romboidea, pensando que el dolor proviene de ahí, pero a veces es por compromiso de estos músculos por estas posiciones en tiempos muy prolongados. A ver. Listo, eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Igual voy a ver si hago otro video un poquito más explícito. Pero esto es como un resumen de lo que es la biomecánica y parte de la funcionalidad de la columna cervical.